Procedo a hacer la resolución de la actividad uno del segundo parcial de aplicación de sistemas operativos. El ejercicio es la subasta. Se desea implementar un sistema automático y multiprocesos de subastas. Las subastas serán a ciegas. Esto significa que los postores deberán hacer sus ofertas sin conocer cuál es la máxima oferta que se ha presentado. Los elementos del sistema automático se subastan. Los sistemas de los elementos del sistema automático de subastas son un proceso gestor que escucha las ofertas de los postores y declara un ganador, varios procesos postores que realizan ofertas al gestor y un proceso lanzador que se encarga de crear el proceso gestor y varios procesos postores. Por comodidad puede suponer que todas las pujas y ofertas se expresan mediante números enteros. A continuación, en los siguientes apartados, se propone la coordinación de cada uno de los elementos del sistema de subastas. Se aconseja leer todos los apartados antes de comenzar su resolución. El apartado A. Escriba el código del gestor de la subasta. El funcionamiento del gestor se describe a continuación. 1. El proceso gestor escuchará mediante una tubería las ofertas de los distintos postores. Si el proceso gestor recibe una oferta superior a la más alta, descarta la más alta y guarda la nueva oferta. Si el proceso gestor recibe una oferta igual o inferior a la más alta, avisará al proceso postor para que mejore su oferta mediante la señal SIG-US R1. Ojo, puesto que es una subasta ciegas, el gestor solo informará de que la puja es muy baja, pero no dice cuál es la puja actual. 4. Si pasan 5 segundos sin que el proceso gestor reciba una oferta que supere a la última más alta, el proceso gestor declara terminada la subasta e informa al proceso postor que hizo la oferta más alta mediante la señal SICUS R2. Tengan en cuenta que una subasta no comienza a partir de una cantidad concreta, por lo que la primera oferta que reciba el gestor será la oferta más alta. Escriba el código en el archivo gestor.c y genere el ejecutable llamado gestor. Esto no tiene relevancia en este apartado, pero es necesario para el apartado D. El apartado D es el apartado del lanzador que controla estos procesos. En primera instancia está aquí el código del gestor. En caso C, para esto, las librerías habituales que son las de Studio, que es la de entradas y salidas, StudioLib, que es la de valores del sistema. El Signal, que maneja los instaladores de las señales. El Unistrip, que maneja la memoria dinámica. El systype, que maneja los tipos de los procesos. El systime, que maneja los formatos del tiempo. El strings, para poder tener funciones de cadena de texto. El FCNTL, para tener funciones que nos ayuden con el manejo de archivos. El sitstat, para tener escritura y lectura sobre archivos. Y semáforos para usar semáforos. Ok. En primera parte declaré la estructura oferta, que se va a componer de la cantidad de la oferta y el PID del proceso. Esto para poder mandar las señales a los procesos que se nos pide que se envíen, a los que son superados y a los ganadores. Una ofertas máximas y ofertas PAS. El ofertas máximas va a ser la oferta del que está actualmente ganando y la ofertas PAS va a ser la oferta del que fue superado. Esto para tener un registro del que fue superado antes de hacer la actualización, o bueno, después de hacer la actualización. Y lo mismo con el postor máximo y el postor sub. El postor máximo será el postor actual que es el favorito para ganar, y el postor sub será el histórico, que es el último que era favorito para ganar. Aquí se define también primeramente el manejador de la señal de, bueno, un manejador de señal de alarma, que es para finalizar la subasta, que si es que hay un postor máximo, porque recordemos que al principio lo definimos como cero y si no hubiese, pues le mandaría una señal al proceso cero, que puede llegar a causar algún problema, también puede que no.
pero por si acaso se controla en un if para que no suceda, que se mande por mediante el comando, bueno, la función kill al postor máximo, que sería el bit del postor que ganó, la señal SICUS R2. Y se imprime en consola que la subasta ha terminado, se imprime el ganador, que sería con el bit del máximo postor, y se imprime la oferta que ganó, que sería la oferta máxima. Y se ejecuta el método exit 0 para finalizar el proceso, porque vamos a enciclar este proceso para que se mantenga tanto en pos de recibir las ofertas como mandar las señales y recibir la señal de pues, que se acabó la subasta, que se va a mandar a sí mismo. Lo siguiente es el main, que es lo que va a pasar cuando se ejecute el gestor. Primeramente el gestor instala los semáforos que son los de escritura y lectura. Estos dos serán creados por el proceso de lanzador que se especifica en el apartado D, pero de momento esto es bueno saber que estos si no lo crean, simplemente instalan los que ya están creados así. Bueno, llaman a los que ya están creados por el proceso de lanzador. En esta parte se instala también el manejador de señal de SIG Alarm. Este SIG Alarm es una señal que se puede mandar mediante alarm, la función alarm, y es para poder finalizar la subasta y ponerle un temporizador, en este caso de 15 segundos. Pasados 15 segundos, mandará la señal SIG Alarm a sí mismo y se ejecutará el manejador de la señal de SIG Alarm, que es el finalizar subastas. Y se manda un post a escrituras. Esto para, esto para que el primer postor que esté esperando pueda escribir, porque todos los postores van a estar en rojo o esperando una señal. Y esto va a hacer que el primero pueda escribir y así empieza el ciclo de lectura y escritura entre el gestor y los postores. Luego se encicla, como ya dije, este proceso para que pueda mantenerse en escritura y lectura en todo momento. Se define dentro del ciclo una estructura oferta actual, esto para poder manejar los datos que lleguemos a recibir de la tubería de una manera un poquito más controlada. Y se pone en espera a lectura. Como ya mandamos una señal de escritura, el primer proceso va a recibir esa señal y va a escribir. Y luego ese proceso debería mandar una señal de lectura. Por eso es que estar aquí sería, nos quedaríamos parados aquí o bloqueados si es que no hubiéramos mandado la señal antes. Pero como ya la mandamos, una vez recibida la señal de lectura, reiniciamos el temporizador en 15 segundos para tener tiempo de trabajar con los datos que recuperamos de aquí. Leemos la salida, la entrada estándar del proceso, que el método, bueno, que el proceso lanzador va a redireccionar al extremo de lectura de la tubería. Recuperamos en oferta actual lo que está dentro de lo que está dentro de pues, la entrada estándar, que sería lo que está en la tubería, y mandamos una señal de escritura, porque ya limpiamos lo que estaba dentro de la tubería, o bueno, lo recuperamos. Para pasar al proceso en el cual vamos a ver si la oferta que recibimos supera la que ya teníamos. Si la oferta actual de que recibimos supera la oferta máxima que teníamos, se entra a este proceso. Si no, simplemente se imprime en consola que el proceso que nos mandó esa oferta tiene que mejorar su oferta y se imprime la oferta que debe mejorar y se le manda la señal SICUS R1 mediante la función kill. Entrado a que si supera la oferta máxima actual, se entra a otro control que es para ver si el postor máximo es superior a cero. Esto para que no se generen errores por lo dicho, que al principio postor máximo siempre va a ser cero y que el postor máximo sea diferente del postor actual. Puede llegarse a darse el caso de que un postor
sobre todo el postor múltiple, mande dos veces una oferta y se supera a sí mismo. Para controlar que no se trabaje con datos de más, esto lo controla. Porque luego de salir de este if, bueno, si no se cumplen estas condiciones de if, se pregunta si el máximo postor es igual al postor que ya está aquí. Y simplemente se pone que la oferta máxima es igual a la oferta actual, no se actualizan los bits y se imprime que la oferta ha sido mejorada de el postor máximo, que sería el bit que ya está, por y la oferta que fue mejorada. Luego, si es que se dice el caso de que fuese igual a cero, el postor máximo, simplemente se actualizan los bits del postor máximo, la cantidad actual, y se pone que la oferta por la oferta del postor máximo por la oferta máxima. Se imprime en consola. Pero no se manda ninguna señal de SICUS ni aquí arriba ni aquí abajo, que es lo importante que se controla. Luego, si un postor diferente, o bueno, de bit diferente ha superado la oferta del actual, se modifican se actualizan los históricos, que serían los postor de postor sub o postor superado, o oferta pasada, con lo que ya teníamos actualmente que era el postor máximo y la oferta máxima. Y luego se actualizan los valores de oferta máxima y postor máximo con los valores de oferta actual cantidad y oferta actual bit. Y luego se imprime por consola que la oferta del postor superado ha sido superada por el postor máximo y por las ofertas pasadas y máximas actuales. Ya por último, acabando los procesos, simplemente se cierran los semáforos de escritura y lectura, esto para liberar recursos y así termina el proceso gestor del apartado A. Apartado B. Escribe el código de un postor de puesta única. El funcionamiento del postor se describe a continuación. El proceso postor enviará su oferta al gestor a través de una tubería y esperará a recibir una contestación. La cantidad de la oferta puede ser un número fijo, un número aleatorio, el PID del proceso, la hora del sistema, etc. Si el proceso postor es informado de que debe mejorar su apuesta, recibe la señal SICUS R1. El proceso postor se retirará de la puja, termina, si recibe esta señal. Si el proceso postor es informado de que ganó la subasta, muestra un mensaje por pantalla y termina. Se aconseja leer el siguiente apartado antes de solucionar este. Suponga que el código del proceso postor de puesta única se almacena en el archivo postor-1.c y se compila en un archivo postor-1. Esto no tiene relevancia en este apartado, pero es necesario para el apartado D. Ok. Este es el código del postor 1, que es el postor único. Aquí nuevamente se manejan las librerías de entrada y salida, las de funciones de espera, las de instalación de manejo de señales, las de memoria dinámica, tipos de sistema, la de semáforos, la de trabajo con archivos del sistema y la de tiempo. Que con esto vamos a obtener el tiempo en sistema y poder obtener ese número pseudo aleatorio que nos pide el problema. Ok, primeramente se define una vez más la estructura de oferta, que va a ser siempre la cantidad y el bit en este caso, el proceso que está mandando la oferta. Se definen los dos manejadores de señales que se nos especifican en el apartado, que son la de el manejador de señal SICUS R1 y SICUS R2. En el caso de SICUS R1, se crea un comando, crea una cadena de texto
que se va a llamar comando. En dicha cadena de texto se va a concatenar este comando de terminal para usar ventanas de Sanity, que es Sanity info para tener la ventana de info, text para que se imprima el texto que está especificado aquí, que es el pit de con getPit obtenemos el pit del proceso actual, bueno, en el que nos encontramos, y se pone que la oferta fue rechazada. Si recibimos esta señal, significa que nuestra oferta fue rechazada. Y se imprime de esta manera y no por consola porque por dos motivos. La primero es que así se cumple un apartado final que nos pide una interfaz para el programa. Y el segundo porque la salida de este programa, bueno, de este proceso y de la oferta, bueno, no, la salida estándar de este proceso y la salida estándar del proceso de postor múltiple van a ser desviados a la extremo de escritura de una tubería. Por lo que si pongo aquí esta salida, esto que sea una salida de por consola con printf nomás, va a hacer que no escriba sobre la consola, va a escribir sobre la tubería y va a causar errores de concurrencia. Por eso es que también es preferible usar estas ventanas de Zenith. Ya por último manda al sistema el comando o la cadena concatenada. Esto porque no se puede aquí poner este string y luego poner que se le cambie este valor por este porcentaje de aquí dentro. Y ya por último termina el proceso como se nos pide en el apartado. Y luego el manejador de señales Cygnus R2, que sigue la misma lógica del anterior manejador de señal. Mediante una cadena de texto comando se manda al sistema que imprima una ventana de Sanity que sea de info, que tenga el texto de que pit, con getPit obtenemos el pit de este proceso, ganó la subasta. O bueno, gané la subasta. Se envía a imprimir la cadena de texto, bueno, se envía la cadena de texto al sistema para que esto se ejecute y se cierra el proceso del programa una vez se cierra la misma ventana. Ok. Para la resolución de este ejercicio se agregó un nuevo requerimiento que era que el que se pueda seleccionar entre la modalidad de hacerlo de modo aleatorio, las pujas, y de manera manual, que es para introducir tú mismo los valores con los que trabajas. En este caso, introducimos manualmente mediante, con esta función. Primero creamos una cadena de texto que va a ser un buffer. También declaramos un int que va a ser un número. Esto porque este método es un int, así que tiene que devolver un int y va a devolver num. Y declaramos un archivo de tipo file que va a ser fp, un arreglo fp. ¿Esto por qué? Porque cuando abrimos una ventana de Zenity que nos permita recopilar datos, como ya dije, es mejor trabajar con las ventanas de Zenity, al menos en estos procesos que son de postor 1 y postor 2. Para recuperar un dato mediante una ventana entry, que es para tener una ventana con un input, lo tenemos que guardar en un archivo, por así decirlo. Y ese archivo siempre va a ser un tipo file. Bueno, se puede meter dentro de un tipo file para trabajar con él. Así en file o en FP vamos a abrir una ventana Zenity que va a tener un input en el cual vamos a introducir nosotros manualmente la oferta que queramos hacer en este proceso. Luego verificamos que se haya recuperado bien la entrada del dato. De una vez recopilado bien, al iniciar el archivo tipo file siempre se iniciará como nulo. Si no se recuperó bien, significa que ese FP va a seguir siendo nulo, por lo que surge un error y se despliega una ventana de error. Y se cierra el proceso. Luego de eso se entra a un if en donde primeramente obtenemos lo que está dentro de FP, que sería el número de, de oferta que nosotros pusimos manualmente. Con fgets lo recuperamos y lo ponemos dentro de pub.
Así cambiamos de tener un archivo file que tiene nuestro número que queremos, con el que queremos trabajar, a tener un string del número con el que queremos trabajar. Y nos aseguramos de que una vez más sea diferente de nulo porque puede ser nulo. Luego hacemos que el int num sea igual a to buffer. Esto porque esta función convierte esta cadena de texto en un entero o en un valor entero de número. Así obtenemos el número de oferta que queremos dar. Si surgiese algún error, simplemente se despliega una ventana de error. Luego se cierra FP. ¿Esto por qué? Porque como lo abrimos con un tipo file, estamos trabajando con un espacio de un bloque de memoria, el cual estamos ocupando para usar este archivo FP. Y tenemos que liberar esos recursos porque es un bloque entero de memoria que estamos ocupando simplemente para esto. Y ya simplemente retornamos el num o el número entero de la oferta. Luego está el método para obtener una oferta aleatoria, que para el caso yo usé el tiempo del sistema. Primeramente poniendo un structure timespec TS. Esta estructura está compuesta por los segundos y los nanosegundos que pasaron desde el arranque del sistema. Y luego con clock get time eh, ponemos que en TS se graben los segundos y los nanosegundos que han pasado desde el arranque del sistema. El, en la estructura TS, en el valor, bueno, en la estructura TS, el atributo TB es el TB barra baja NSEC, es el que contiene los nanosegundos. Así declaramos un int nanosec, recuperamos el tb.nsec de TS, le sacamos el módulo de 1000 y así obtenemos números de 0 a 1000 de una manera aleatoria en teoría. Y luego hacemos una cadena de texto, un comando, otra vez como el anterior, pero en este caso es porque para desplegar las ventanas en Zenity necesitamos solamente trabajar con text. Por eso, para concatenar la oferta que tenemos y el bit bueno, el process ID que tenemos, lo concatenamos con el snprint en comando, tanto la cantidad de nanosegundos que es nuestra oferta y el getBit, que es el process ID del proceso actual. Se imprime, se muestra al usuario que se dio esta oferta y que la dio este proceso y se retorna en los nanosegundos. Seguido está el proceso main, que es el que se ejecuta cuando se ejecuta, valga la redundancia, el programa. Primeramente se define un int mod, que esto va a definir la modalidad que si es manual o aleatorio. Luego se instalan los semáforos que ya dije, van a ser creados por el lanzador, van a ser creados por el lanzador y aquí simplemente se hace mella de su existencia, o bueno, uso de su existencia. Se instalan los dos manejadores de señales que serían el Cyclus R1 y el Cyclus R2 con sus respectivos métodos. Se pregunta si los argumentos que se pasaron al proceso son más que uno. Esto porque puede, puede haberse pasado un argumento que no sea, bueno, puede haberse iniciado el proceso sin darse argumentos y no es conveniente eso, porque necesitamos los argumentos, dados que esos definen la modalidad con la cual se va a arrancar este postor. Luego, en modalidad, simplemente recurrimos con AutoIt el número entero del argumento que se nos pasó, del primer argumento que se nos pasó. Y luego simplemente y luego, como ya dije, se retorna un error si es que no se fueran a pasar los argumentos. Y se retorna un -1 para acabar el proceso. Luego se pone en el semáforo de
escritura y se espera una señal, señal que manda el gestor. Luego se define una estructura de mi oferta, esto para trabajar de una manera un poquito más controlada con las ofertas que se hacen. Se pone en el apartado if, si la modalidad es igual a 1, significa que es aleatorio, por lo que mi oferta, de la estructura de mi oferta, va a ser, bueno, la cantidad de mi oferta en la estructura de mi oferta va a ser oferta aleatoria. Si es igual a 2, mi oferta punto cantidad va a ser igual a oferta manual. Y si no fuera ninguna de esas dos modalidades, simplemente se pone que hubo un error al iniciar las ofertas y se retorna -1 para acabar el proceso. Pasado este if que pone la cantidad que va a ser tu oferta, se actualiza también el PIT de mi oferta, que va a ser el PIT del proceso actual. Y con Bright se escribe en la salida estándar que para este problema va a estar desviado el, a la tubería creada por el lanzador, al extremo de escritura de la tubería, lo que haya en mi oferta. Y también el tamaño de mi oferta, para que es un step que nos pide. Y se manda un post de lectura, porque hay algo que leer de la tubería que estamos manejando. Ya por último se cierran los recursos de la semáforos de escritura y de lectura para este proceso, porque el proceso -1 solamente va a costar una vez. Si ya rechazado o ganado, no va a ser nada más, por lo que ya no tiene por qué usar las tuberías ni los semáforos. Y luego se pone en un bucle infinito. Y con el comando pause se lo pone en scan, bueno, se lo pone en un tipo de fusión secundaria o por debajo, en donde simplemente espera recibir señales y no consume más recursos hasta recibir señales. Apartado C. Escribe el código de un proceso gestor de puesta múltiple. El funcionamiento del postor se describe a continuación. 1. El postor, el proceso postor enviará su oferta al gestor a través de una tubería y esperará a recibir una contestación. La cantidad de la oferta puede ser un número fijo, un número aleatorio, el PIT del proceso, la hora del sistema, etc. Si el proceso postor es informado de que debe mejorar su oferta, escribe una señal SIGUS R1. Cuando recibe una señal SIGUS R1, el proceso postor le suma una cantidad de su oferta y la vuelve a enviar. La cantidad añadida puede ser un número fijo, un número aleatorio, el PID del proceso, la hora del sistema, etc. Número 3. Si el proceso postor es informado de que ganó la subasta, muestra un mensaje en pantalla y termina. Supongo que el código del proceso postor de puesta única se almacena en un archivo postor-2.c, se compila en un archivo postor-2. Esto no tiene ninguna relevancia en este apartado, pero es necesario para el apartado D. Ok. Este es el código del proceso postor 2. Este, igual que el Prostor 1, tiene las librerías Studio de entradas y salidas, StudioLib de manejo de esperas, Signal para los instaladores de las señales, Listud para el manejo de memoria dinámica, systypes que son los tipos de los procesos, Semáforo que va a ser la librería de los semáforos, FCNTL para manejar archivos y Time para manejar el tiempo en sistema. Ok. Una vez más, se declara la estructura oferta que va a ser compuesta de cantidad y PIT, o el Process ID. Y luego se definen, dado que para este problema tenemos que ir mejorando nuestras ofertas, es interesante manejar no tanto los semáforos como la oferta que hacemos de manera global, no solamente en el proceso main. Esto para que para no tener que ir instalando el semáforo de escritura y lectura, lo cual puede darte errores de pues quedarte en semáforos rojos cuando hay una señal para ti, de verdad. Y por lo mismo el int de modalidad que está fuera en esta ocasión para que cuando recibas la señal SIGUS R1 el proceso siempre tenga a la mano tanto los semáforos, la modalidad y la oferta que ya hizo antes para mejorar.
Aquí una vez más se hace uso de el proceso que se usó en el anterior oferta, en el anterior postor, que es la de oferta manual, en donde se crea solamente un int, el número que vas a devolver, un file con el FTP para recuperar el valor de la ventana de Sanity por el cual vamos a interactuar con el usuario. FP, abrimos una ventana de Sanity por el cual vamos a recuperar el valor de nuestra oferta. Se verifica que FP no sea nulo, de que sí se haya recuperado algo de la ventana. Luego se recupera el valor de lo que está en la ventana en el buffer. Se recupera en el buffer que estaba aquí, no lo vi. Luego de escritura. Ok. Se recupera en el buffer que estaba declarado antes, que es como una cadena de texto. Y se lo transforma a un número entero por medio de ato. Si no se transformó, bueno, si no se logró hacer este proceso, se manda una ventana de error de ese. Y ya por último se libran los recursos que se ocuparon para FP y se retorna el número obtenido, como en el anterior apartado. Igualmente para la lógica de la oferta aleatoria, se define la estructura timespace que está compuesta por segundos y nanosegundos por medio de la función clock get time y esta palabra reservada o no constante, clock barra baja monotonic, se le asigna a la estructura TS los nanosegundos y segundos actuales desde el arranque del sistema. Se declara un int nanosec y se obtiene los nanosegundos de TS. Se les acomoda un módulo de 1000 para poder obtener números de 0 a 1000. Y ya por último con un comando charm, bueno digo, con una cadena de texto comando, se concatena los valores de nuestra oferta y nuestro press ID y se manda a imprimir y se manda a ejecutar el sistema para que se despliegue una ventana de Zenith y se retorna el valor de nanosegundos. En este caso del postor 2 también manejamos este método que es el void ofertar. Este va a estar controlado por semáforos, pero no en este apartado, sino más bien, como ya se vio, sino en el manejador de señal Sigus R1 y en el main. Este lo que hace es básicamente verificar qué modalidad es y ajustar el valor de la oferta histórica actual a la oferta histórica actual más la oferta que calce según la modalidad que estamos, con la cual se está trabajando. Uno para aleatorio y dos para oferta manual. En caso de que no, la modalidad no sea ni uno ni dos, va a haber un error y se despliega una ventana de error y se termina el proceso. Ya por último se actualiza la oferta, el PIT de global actual. Se crea una nueva estructura de oferta inicial. En esta estructura se copian los valores de la oferta global y del PIT global actual y se mandan a una tubería. Esto se hace de esta manera para hacerlo un poquito menos controlado y menos arriesgado, porque hay que recordar que se está trabajando con valores que este proceso va a mantener abiertos hasta que se termine. Luego siguen los manejadores de las señales, que en este caso el manejador del CQCR1 en primera instancia va a declarar una variable de señal, por así decirlo, set. Va a limpiar lo que hay adentro del set, porque, perdón, no es una variable de señales, es una estructura de señales, las señales. Con seek np set vamos a limpiar esta estructura para que esté completamente limpia. Y con seek add set vamos a asignarle a esta estructura de señales SICUS R1.
Y con SigProc Max vamos a cambiar su máscara. ¿Esto para qué? Para bloquear esta señal, porque cuando la recibimos una vez no queremos volver a recibirla, porque eso causaría problemas de concurrencia una vez más. Por eso en este proceso al menos es importante bloquear la CQCR1. Y de esta manera con el valor constante sig barra baja block se bloquea lo que esté, a las señales que estén dentro de la estructura set. Y luego se trabaja normalmente como se trabajaría para ofertar, que sería ponerse en el semáforo de espera de escritura. En este caso se manda como tienes que mejorar tu oferta, porque recibiste un Cyclus R1, se despliega una ventana para que se distinga que es el postor múltiple, de que debe mejorar su oferta. Y luego se manda al proceso ofertar, que fue definido ya, y se manda una señal a la lectura. Ya por último se cambia la máscara de la estructura de set por Block y se desbloquea el proceso a recibir más señales de lo que hay adentro de esta estructura set, que sería SigUser, y se reinstala por si acaso fuese necesario o si hubiese ocurrido un error en el bloqueo de las señales, el manejador de la señal SigUser, el manejador de la señal CQCR2, que igualmente que el anterior, mediante una cadena de texto comando, aunque tenga en dicha cadena de texto sanity-text eh, y el mensaje que va a ser el PIT con getPIT y el mensaje de gane la subasta. Ya por último, esa cadena de texto se le va a mandar al sistema para que ejecute una ventana de Sanity y salga que este proceso ganó la apuesta. Y ya por último se cierran los bueno, se cierran los semáforos de escritura y lectura. Esto en esta parte porque este es el proceso que según el problema debería ganar siempre. Y ya por último se cierra el proceso. En el main de este proceso vamos a recibir argumentos, así que se declaran como int arg, barra baja, digo no, coma charm, como el árbol de argumentos que vamos a recibir y el int arg c es la cantidad de argumentos que vamos a recibir. SEM escritura y SEM lectura para una vez más tener acceso a los semáforos que van a ser creados por el procesador lanzador. Signal para instalar los manejadores de las señales CQCR1 y CQCR2. Y luego se pregunta si es que los argumentos que se pasaron al proceso fueron más de uno. Caso que no se le haya pasado argumentos, simplemente sale una ventana de error porque se debe pasar la modalidad con la cual se está ejecutando este postor. Y ya se pone el semáforo de espera de escritura. Una vez recibida la señal, se llama al método de oferta y luego se manda una señal al semáforo de lectura. Este, igual que el anterior, se pone en un bucle infinito while 1 y se pone con el método pause en un estado de acción baja, para no consumir muchos recursos y únicamente espere señales. Ok. Apartado de escriba el código de un proceso lanzador de subasta. El funcionamiento del lanzador se describe a continuación. El proceso lanzador creará toda la infraestructura necesaria para el gestor pueda recibir las pujas de los postores. El proceso lanzador creará un hijo y reemplazará por el proceso gestor, utilizando la función de la familia exit. Después, el proceso lanzador creará un hijo y lo reemplazará por el proceso postor de puesta múltiple, utilizando también el exit. Después, el proceso lanzador creará 5 hijos y a cada uno lo reemplazará por el proceso postor de puesta única, utilizando también el proceso exit. Si todo funciona correctamente, será el proceso postor de puesta múltiple el que termine ganando la subasta. Tomar en cuenta. Para el apartado A, es importante caer en cuenta de que el gestor no es el responsable de crear la tubería, sino de que escuchará una tubería ya creada. Por ese motivo, el gestor escuchará por su entrada estándar. Será responsabilidad del programa del apartado de crear la tubería y redirigirla a la entrada estándar del programa gestor. También es importante darse cuenta de que este programa tiene que responder a quien le envíe una oferta con una señal.
Para poder enviar una señal a un proceso necesitas conocer su PID o Process ID. ¿Cómo podemos saber el PID del proceso que nos ha enviado una oferta? La solución más sencilla es que sea el propio proceso que hace la oferta que nos envíe su PID. Por eso debe crearse una estructura con dos campos, uno para la cantidad de la oferta y otro para la PID del proceso que la envía. Para el apartado D, para el apartado B, como este proceso va a escribir en una tubería que crea otro proceso, escriba en la salida estándar. Aquí también usaremos la estructura definida para el apartado anterior. Para el apartado C, este programa es muy similar al anterior. La principal diferencia es reorganizar el código para que la puja esté dentro de un bucle. Al apartado D. Este programa es largo, pero muy sencillo. Este programa sí es el responsable de crear una tubería. Lo más importante es acorde de redirigir la entrada y la salida de la tubería a la entrada estándar y la salida estándar. Ok. Para el código del proceso lanzador. Se incluyen las librerías Studio para entradas y salidas, StudioLib para tener los tipos de sistema, el Unistit para trabajar con memoria dinámica, el Systype para tener los tipos de los procesos, o los PIDs, el SysWrite para tener esperas dentro del sistema, o los slips, el FCNTL para manejo de archivos, o bueno, el archivo para poder manejar el tipo de archivo, atributo, file, eh, la librería Semaphore para manejar semáforos, Sysstat para manejar los tiempos en espera, y el string que es para manejar cadenas de texto. Ok. Primeramente, como para la resolución de este problema se agregó el requerimiento de que debe tener un menú por el cual se pueda seleccionar si se va a trabajar de manera aleatoria o manual. Primeramente se despliega, definimos el método para mostrar menú al desplegar este proceso. Va a ocupar un int opción que va a ser lo que va a devolver. Va a tener una cadena de texto hecha, va a tener otra cadena de texto que va a ser el resultado, va a tener un file FP para poder trabajar con lo obtenido a través de las ventanas de Zenith, que son las ventanas del sistema. Ok. Con snprintf concatenamos en CMD lo que obtengamos de lo siguiente, de la siguiente ventana desplegada por Zenith, que va a ser una lista de títulos, seleccione una opción, que va a tener columnas y van a ser columnas de opciones, la cual va a ser una ofertas aleatorias y la otra ofertas manual. También se desvía su salida a un proceso nulo del de la carpeta D. Luego se verifica si es que en CMD se logró capturar oferta aleatoria o oferta manual mediante AP OpenCMD y estas dos comillitas y R. Si se logró recuperar el archivo file de CMD, eh, no se sigue haciendo nada, se sale de este apartado, pero perdón, si no se logró capturar nada, es decir, FP sigue siendo nulo, se despliega una ventana de error al ejecutarse y se retorna uno para terminar el proceso. Luego se entra a un if en donde obtenemos con fgets de FP pues obtenemos el oferta aleatoria o oferta manual que está dentro de FP y lo ponemos en result, en la cadena de texto result. Si no es nulo lo que recuperamos, entramos a este apartado de selección. Si no, simplemente retornamos opción. Y esto contaría con un error. Luego con str en results, oferta aleatoria,
Verificamos si el result y oferta aleatoria coinciden. Si coinciden, la opción va a ser uno. Si result coincide con oferta anual, la opción va a ser 2. Si no coincide con ninguno de estos, se va a desplegar una ventana de error y va a ser un error al seleccionar la modalidad. Se retorna a la opción que se selecciona para la modalidad. Luego está el proceso main que va a desplegar todos los procesos del lanzador. Primeramente se define un arreglo intfd2 que va a ser nuestra tubería y con el comando, digo, con la función pipe se crea la tubería de fd. Se pone un int post u que va a ser nuestra variable que va a definir la cantidad de postores que va a haber durante la subasta. Bueno, postores únicos, porque no puede haber más de un postor múltiple, porque si hubiese más de un postor múltiple se enciclaría, porque ninguno de los dos va a querer perder. Siempre van a estar actualizando sus ofertas constantemente. Un buffer que va a ser una cadena de texto, otra vez un file que va a ser un FP para trabajar con las ventanas de, de captura de datos del sistema con Zenity. Un entero que va a ser la modalidad de número, que va a ser igual a mostrar menú, que fue el método que mostré anteriormente. Y una cadena de texto mod. ¿Esto por qué? Porque a la hora de pasarle a los procesos, bueno, a la hora de crear los procesos con la función exec, solamente se le pueden pasar cadenas de textos, no se le pueden pasar números. Por eso es que tenemos que, una vez recuperado el número del proceso, ponerlo como cadena de texto para pasárselo a los exec. Con que tenemos en mod lo que obtenemos de mod, no, el número que obtenemos de la selección anterior. Ah, y luego creamos los semáforos de escritura y lectura. Con O0 create los crea o simplemente los utiliza si es que ya están creados. Con el 0644 hacemos que los permisos sean de escritura y lectura para los dueños del semáforo y solo de lectura para otros grupos. Una vez más, con FP nos valemos para abrir una ventana de CIT de entrada y poder recuperar el número de postores que vamos a manejar en este proceso. Con auto buffer se lo ponemos como un número entero a post U. Si es que se recuperó algo de FP con el comando fgets. Si no, se imprime una vez más una ventana de error y error al ingresar el número de postores únicos. Luego se crea un PIT que va a ser un postor múltiple. Se le hace fork para que se cree un hijo y ese hijo empieza desde esta línea. Y si ese hijo empieza desde esta línea, significa que el valor de PIT bajo postor bajo múltiple va a ser cero. Por lo que si estamos en el hijo, primero duplicamos la tubería que creamos antes, que es la IPD, y el extremo de escritura se lo ponemos a la salida estándar de este proceso. Cerramos los extremos de escritura y lectura de la tubería ya creada, que es la FD, porque la salida porque no vamos a ocupar el extremo de lectura con ese proceso y porque la salida estándar de esto ya está desviado a la tubería, por lo que no necesitamos ocupar como tal la tubería. Luego con excepl, que es una función que es de la familia exec y nos deja pasarle argumentos a nuestros procesos. Iniciamos el proceso postor 2 que está en la ruta actual de donde está este proceso. Lo iniciamos con el nombre del postor 2, le pasamos el argumento de la modalidad y ningún argumento más. Capturamos el error si es que hubiese algún error a la hora de desplegar dicho proceso, porque ese proceso debería reemplazar a este proceso. Y si se captura un error, simplemente se da una salida del proceso. Luego hacemos lo mismo que anteriormente para el postor múltiple, pero esta vez enciclado con un for.
En este for ponemos que sea hasta la cantidad de post-u, que es la cantidad de postores únicos que definimos. Y por cada uno hacemos la de crear un pit, que va a ser un postor único, le hacemos for, verificamos que estamos en el hijo, al hijo le duplicamos la tubería, si lo desviamos su salida estándar a la tubería, al extremo de escritura, cerramos los recursos de escritura y lectura de la tubería porque ya no los necesitamos, y ejecutamos el postor uno que esté en la dirección actual en la cual nos encontramos y le pasamos el argumento de la modalidad y capturamos el error si es que hubiese uno, el cual va a surgir porque a partir de esta línea de texto se debería reemplazar este proceso por el postor uno. Si continúa esto es porque hubo un error y luego sale del proceso. Ok. Dado que este problema nos pide que a la hora de ser rechazados o de ganar las subastas, los procesos postores terminen o bueno, finalicen, no se va a poder ver al final si es que realmente son los bits con los cuales se trabajó los que les dio el sistema. Por lo cual, una vez creados los postores y que están todos ahorita en la posición de esperar una señal de escritura, primeramente con una cadena de texto comando, tengo en la cadena de texto comando el ps-a para que se ejecute en consola el ¿cómo se llama? Para que se ejecute el árbol de procesos por terminal y así poder ver los bits de los procesos con los cuales estamos trabajando antes de que termine. Luego se crea el pit del proceso gestor, se le hace for. Si estamos en el hijo que sería el gestor, le duplicamos no la salida, sino más bien la entrada estándar, que está definida por student filino, a la parte al extremo de lectura de la tubería. Cerramos ambos extremos de la tubería porque ya no necesitamos, ya tenemos la entrada estándar desviado hacia el extremo de lectura. Y con Excel ejecutamos el proceso gestor que esté en la ubicación en donde está este proceso ejecutándose con el nombre del gestor. Y a este no le pasamos ningún tipo de argumento. Y simplemente ponemos que se captura algún error si es que no se logró abrir dicho proceso y se termina el programa. Ya por último, este programa tampoco va a usar la tubería que creó, por lo cual cierra los recursos de escritura y lectura para sí mismo y se pone en un ciclo int de, en este caso, no está corregido, que sería post, mm, que sería post 1 más 2, post 1 más 2. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a definir la cantidad de postores únicos que vamos a tener. Y vamos a tener, aparte de postores únicos, vamos a tener el postor múltiple y el gestor, por lo cual sería post-u más 2 de la cantidad de procesos que tenemos que esperar que terminen sus procesos para que nosotros terminemos el nuestro. Ya por último, y una vez terminados los procesos de los hijos, cerramos los semáforos, cerramos los enlaces a los semáforos y retornamos cero. Se quedaron esos dos cuando hice los cambios en la barra de texto. Ok,
Como se puede ver aquí, están creados tanto el gestor, el lanzador y el postor 2. Aunque también podría simplemente poner SC, eh, lanzador, entonces, no, lanzador para compilado. Y así hacerlo con los anteriores igual. Luego así para ganar un poco de tiempo. Y a ver cómo se hace. Ya. Ah, ok, una vez desplegado el lanzador, primeramente obtenemos estos dos, que serían para el menú de opciones para elegir entre oferta aleatoria y oferta manual. Para el caso y para que se vea más rápido, bueno, para ver la parte de interfaz voy a usar el manual. Se nos pide la cantidad de postores. Yo le voy a poner una cantidad simple de 5, que es la cantidad que se nos pide en el ejercicio. Se despliega el árbol de procesos. Y aquí ya hay que correr un poquito. 30, aceptar, 40, oferta, oferta. Al parecer el proceso 2 fue el que primeramente ofertó. Vamos a aumentarlo a 40. Ah, no, mentira. Se lo he hecho solo. Ok. Aquí un proceso ya murió. Este se puede dejar aquí sin hacer nada. Y vamos a poner 90. Y vamos a poner 80. Vamos a poner 50. Vamos a poner ya algo más descabellado, 190. Ok, se mejora la oferta. La oferta de aquí fue rechazada. Vamos a poner 200. Ok, como se puede ver ya hay 5 que son los postores únicos y ya perdieron. Y en 15 segundos debería salir el postor 2 ganó. Ahí está. Y el postor 2 manda la señal de que ganó la subasta. Con esto estaría la resolución de la actividad uno de manera manual. ¿Ok? Pero para obtener validez de la versión aleatoria, o bueno, constatación del aleatorio, para hacerlo con el aleatorio, en donde ya simplemente sin escribir nada. Ah, bueno, mentira, la cantidad de postor 5 igualmente. Como se puede ver, se van desplegando ofertas. Los procesos van desplegando lo que ofertaron. Y se van desplegando también las partes en donde perdieron, por así decirlo. Ahí está que el proceso 2 necesita mejorar su puesta. No, ese no tiene que eliminar. Bueno,
Y ahí está. 4198 ganó la apuesta. Aquí se puede ver que el 4198 es el postor 2. Ok. Y en el anterior también no lo mostré. El ganador fue el proceso 4003. Y aquí podemos ver que 4003 efectivamente es el postor 2. Con esto acabaría la resolución de la actividad 1 por completo. Muchas gracias.